Hola nuevamente. Como ustedes pueden ver, esta infusión se ha vuelto eterna. En esta oportunidad les quiero contar un poco sobre la obra de Marcel Proust, En busca del tiempo perdido. Bienvenidos. Estimado amigo, tal vez yo no entienda nada, pero no comprendo que alguien pueda emplear 30 páginas para describir cómo da vueltas en la cama antes de dormirse. En busca del tiempo perdido es una obra en 7 tomos. En busca del tiempo perdido por el camino de Swan, A la sombra de las muchachas en flor, La parte de Guermantes, Sodoma y Gomorra, La prisionera, Albertín desaparecida y El tiempo recobrado. En el primer libro de la obra de Proust, él nos cuenta como narrador, en una especie de autoficción, donde cuesta discernir si es una obra autobiográfica o si es ficcional, nos cuenta y nos hace las preguntas fundamentales sobre el tiempo y sobre la vigilia. Y él parte así: mucho tiempo he estado acostándome temprano. Y parte, ¿cierto? Con esta disquisición sobre dónde estoy en Combray, estoy en Doncières, estoy en Venecia, etcétera, etcétera. Porque cada vez que uno despierta, tiene que reconstruirse a sí mismo. Y en una visita que le hace a su madre, él recibe una infusión y una magdalena como esta. Y al comerla, recibe un influjo de recuerdos desde su infancia. Y él crea este pueblito inexistente que es Combray. Hoy día sabemos que Combray es un pueblo que realmente existe, pero que en su oportunidad se llamaba Illiers. Fue tanto el renombre que este libro le dio al pueblito y todos sus detalles, que hoy el pueblo se llama Illiers-Combray. Yo tuve la oportunidad de visitar ese pueblito y tuvimos la oportunidad de caminar por sus callecitas, observar sus árboles y observar la casa de veraneo de Marcel Proust, ver el pequeño río que corre por el pueblito también. Es un pueblito de escala muy pequeña y muy bello, un pueblito francés, no muy concurrido, no van muchos turistas a ese lugar. Pero las cosas eran, y uno podía ver en esa casa, en la casa de la tía de Marcel Proust, los pequeños detalles, la cocina, por ejemplo, de François, etcétera, etcétera. Voy a compartir con ustedes algunas imágenes y algunos videos de ese viaje para que tengan una idea mientras explico este libro. Aparte de hablar de Combray, en el primer tomo de En busca del tiempo perdido aparece un personaje que es Charles Swann. Charles Swann es un judío, amigo de la familia de Marcel, muy culto, que cumple un rol de eje para distintas historias. Primero, ese es el amigo que llega a la casa y que define el tiempo entre el mundo de los niños y el mundo de los adultos. Cuando llega Charles Swann y suena la campanilla, los niños tienen que acostarse. Y ahí empieza la rebelión del personaje de Marcel, que siempre quiere un beso de su mamá antes de quedarse dormido. En el mismo libro después aparece Charles Swann en una aventura amorosa. Una mujer entretenida, Odette de Crécy, lo capta y lo enamora. Es una de las mejores partes, una de las partes sabrosas del libro.
Lo curioso es que Charles Swann es además amigo de aristócratas muy importantes, cosa que desconoce la familia de Marcel. De hecho, en algunas ocasiones incluso lo ningunean un poco. Eso es a grandes rasgos este primer libro, Por el camino de Swann. Debo reconocer, me costó mucho leerlo. De los 7 tomos, fue el que más me costó. ¿Por qué? Porque uno necesita acostumbrarse a la manera de expresarse de Proust. Como les digo, párrafos largos, con frases explicativas, entre comas, entre guiones, es profundidad tras profundidad. Mientras va avanzando, va penetrando la realidad y la va abriendo. Como una cebolla, va sacando capas y capas. Entonces tú terminaste de leer un párrafo, pero recibiste distintas impresiones. Mi amor, y aquí en Illiers-Combray, la ciudad de Marcel Proust, esperando el tren que nos llevará a París. En el segundo libro, A la sombra de las muchachas en flor, Marcel Proust hace una vacación distinta. Va a un pueblo imaginario que se llama Balbec, que es una playa en Normandía, donde conoce a una pandilla de niñas. Él está en plena preadolescencia y esta pandilla de niñas lo deslumbra. Y serían estas muchachas en flor, muchachas que están floreciendo y que van captando su atención. En el libro A la sombra de las muchachas en flor, Marcel conoce a quién será su amada en el futuro, Albertine. Es una de sus amadas, porque también se enamora de una hija de Swann y también de la duquesa de Guermantes. Que es este tercer libro, La parte de Guermantes. Aquí donde Proust nos muestra todo el mundo de la aristocracia caída. Recordemos que la vida de Proust se desenvuelve entre 1871 y 1922, en aquel precioso periodo conocido como la Belle Époque. Y en aquel periodo histórico, Francia vive su tercera república. O sea, ya cayó la monarquía y ya cayó incluso el segundo imperio de Napoleón III. Entonces, si bien existe esta aristocracia sin poder, aún existía mucho esnobismo y arribismo en querer acercarse a este mundo de la aristocracia ya caída, pero aún existente, como una reminiscencia del pasado. Y aquí aparece Marcel Proust intentando codearse con esta gente y enamorado, como les digo, de la duquesa de Guermantes. En el cuarto libro de Marcel Proust, Sodoma y Gomorra, él explora sobre la homosexualidad y cómo los homosexuales han creado una red de apoyo paralela a la del mundo real, donde no existen clases sociales y donde no existen las distinciones de poder como las que tenemos en nuestro mundo. Marcel Proust era un homosexual. A pesar de eso, también cuenta los distintos tipos de discriminación y cómo era tan extendida la homosexualidad
que incluso los homosexuales eran hombres casados, lo mismo las mujeres. Y da detalles de los distintos grupos y sectores y prácticas que tienen en este tiempo. La prisionera. Una vez que Proust ya está enamorado de la bella Albertine Simonet, él hace todo lo posible por capturarla, llevarla a su casa y no dejarla salir. Los celos se lo comen y la contempla, la mira bañarse, la mira dormir, no la deja salir, porque hay rumores de que ella tiene un amante lesbiana y eso él no lo tolera. No la deja ir al Trocadero, no la deja pasear por las calles de París. En una ocasión, él la contempla mientras duerme y la observa cómo respira y empieza a hacer un símil entre Albertine durmiendo y con su respiración, que inhala, exhala, como si fuese un barco que navega en el océano, un barco que se mece lentamente. Les voy a leer un pequeño trozo, que yo creo que es uno de los que más me gustan, y que dice así: entonces, notando que el sueño de Albertine era total, que no iba a tropezar con escollos de conciencia, ahora cubiertos por la pleamar del sueño profundo, deliberadamente me subía sin ruido a la cama, me acostaba al lado de ella, le rodeaba la cintura con mi brazo, posaba los labios en su mejilla y sobre su corazón. Después, en todas las partes de su cuerpo, mi única mano libre, que la respiración de la durmiente levantaba también, como las perlas. Hasta yo mismo cambiaba ligeramente de posición por su movimiento regular. Me había embarcado en el sueño de Albertine. Albertine desaparece trágicamente y en su sexto libro él habla de la pérdida y de todo aquello que ya no va a volver. También se cruza con los primeros hechos de la Primera Guerra Mundial. O sea, el mundo de Proust se empieza a caer. Finalmente, el libro más ensayístico, El tiempo recobrado, donde da las claves de la escritura. Él dice, aquí lo importante es crear la obra. No es el éxito, no es qué tan conocido puede llegar a ser, es entregarse a esta labor de crear. Proust llega a convicciones tan draconianas que llega a decir, los amigos son un estorbo, no te permiten crear. Y él se aísla, se va del mundo y se dedica a escribir su obra. Esta obra la dedica en muchos años, tan así que las últimas 3 son publicadas de manera póstuma, porque es tal la entrega de Marcel Proust que él muere para hacer su obra. En otras palabras, recuperar el tiempo perdido
se logra perdiéndose a sí mismo, según lo que dijera Marcel Proust. También lo fui a visitar al cementerio de Père Lachaise y sobre su tumba leí algunos trozos de su libro. Aceptaba con frecuencia ir hacia el teatro con la señora de Cambremer. En la sala y a la salida, en el vestíbulo, se mantenía valiente a su lado en medio de la muchedumbre de amigas más brillantes que tenía allí y a las que se guardaba de hablar, porque no quería molestarlas, como si estuviera con una mala compañía. Si entonces pasaba la princesa de Guermantes, hermosa y ligera como Diana, y arrastrando tras de sí una capa incomparable, con lo que hacía volverse a todas las cabezas y seguirlas a todos los ojos, los de la señora de Cambremer. El legado de Marcel Proust es al nivel de que muchos consideran que su libro de ficción es el más importante de todos. Como sea, el libro de Marcel Proust, El Quijote de la Mancha y el libro Ulises de James Joyce son los que se disputan ese primer lugar. No es un libro muy leído. Se dice que para poder leerlo hay que estar enfermo, hay que tener mucho tiempo porque son varios tomos y no es un libro de fácil lectura. Toma tiempo. Pero Marcel Proust lo que rompe es la línea de la narrativa. Cuando Marcel Proust escribía su libro, al revisarlo, en vez de cortar pedazos, agregaba trozos en sus márgenes. O sea, era un libro que se expandía, que se abría, es un libro que se desgarraba y crecía. Quizás, si la muerte no lo hubiese alcanzado, hubiese sido más largo, quién sabe. Porque en el último libro, como que se expande, se acorta el tiempo, y de pronto aquellos personajes aparecen transfigurados por el tiempo. En palabras menos elegantes, son más viejos. El legado de Proust es principalmente una nueva forma de escribir. Hoy en día he escuchado por ahí que hablan de la autoficción como gran novedad. Es una forma de escribir ensayo y narrando, pero a distancia. Existe una historia, y es lo que les conté yo. Pero ese no es el libro de Proust. El libro de Proust tiene que ver con la profundidad y con la experiencia. Hay que vivirlo, hay que leerlo lentamente, con paciencia, y uno lo llega a amar. Eso sería. Muchas gracias y que estén muy bien.